La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En este programa revisaremos un género cinematográfico conocido como folk horror o cine fantástico antropológico, en el que el terror y el paganismo se dan la mano. Y para ello dirigiremos nuestros pasos hasta la isla de Man, cuna de la Wicca y escenario principal de las películas de este género. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Patrimonio Secreto, en la que nos descubrirá algunos de los secretos de Sigisoara, la ciudad donde nació Vlad Tepes, el personaje histórico en el que se inspiró Bram Stoker para su famosa novela Drácula. Y para finalizar, como es habitual, os proponemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. En pleno siglo XXI, el folk horror ha resucitado proyectando la sombra de lo ancestral para descubrirnos que seguimos viviendo bajo el peso del pasado y sus sanguinarios dioses. Paganismo, brujería, cuentos de hadas, edades oscuras, leyendas milenarias, desolados paisajes y tradiciones rurales son solo algunos de los elementos que conviven en ese acervo folclórico de tradiciones ancestrales de las que bebe este género cinematográfico. Esta noche viajamos hasta alguno de los escenarios cinematográficos y también geográficos de la campiña inglesa, escocesa, galesa, irlandesa o la isla de Man, para entender la esencia encantadora e inquietante de este paradójico término que es el folk horror. Para descubrirnos los secretos que guarda este género cinematográfico y su relación con la isla de Man, entre otros, contamos esta noche al otro lado del hilo telefónico con Jesús Palacios, escritor, crítico cultural especializado en cine de terror y fantástico y especialista en literatura popular. Como autor, Jesús cuenta con más de una veintena de libros que le han convertido en todo un referente del género fantástico, negro y de terror, con obras como Psycho Killers, Erich Jan Hanussen, los títulos Satán en Hollywood, Hollywood Maldito y Terrorvisión, editados por Valdemar, y su última publicación, Folk Horror, lo ancestral en el cine fantástico, de la editorial Hermenaute, de la que hablaremos a lo largo de esta velada. Muy buenas noches, Jesús, todo un placer tenerte de nuevo en este programa y sé muy bienvenido en Mistérica Radio Secreta. Hola, buenas noches. Gracias a vosotros y como siempre un placer.
Pues eso sí, antes de comenzar este periplo de reminiscencias atávicas y ancestrales, queremos invitaros a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web misterica.net/lugares, la página Mistérica en Facebook o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje, pero antes de partir, Jesús, ¿qué entendemos y cuándo se inicia este concepto folk horror o fantástico antropológico, también acuñado en España? Bueno, pues el término de folk horror es un poco, como tantas veces ocurre, una ingeniosa ocurrencia británica, con ese idioma que tienen tan preclaro para este tipo de creaciones, ¿no?, y de neologismos, y surge fundamentalmente en un episodio de una serie de televisión dedicada por la BBC a la historia del cine de terror, donde el guionista, escritor y actor Mark Gatiss, en su segundo episodio dedicado al terror británico, pues habla de una serie de películas de los años 60-70 filmadas en Inglaterra que tienen en común ciertos elementos basados en el folclore céltico y ancestral británico, en la tradición, en las antiguas brujerías y el paganismo, y utiliza este nuevo epíteto de folk horror para denominarlas, ¿no? En realidad él lo toma de prestado de unas declaraciones de Piers Haggard, un director de cine, autor precisamente de uno de estos títulos, que ya había definido su película La garra de Satán del año 68 como una suerte de folk horror. Y curiosamente, además, este Piers Haggard es el nieto, si no recuerdo mal, de Sir Henry Rider Haggard, el escritor de novelas fantásticas y de aventuras victoriano, al que recordamos por obras como Las minas del rey Salomón o Ella, a la que debe ser obedecida, y tantas otras. El caso es que este afortunado epíteto ha caído en gracia, y mientras que nosotros durante años tanteábamos un poco en el mismo territorio con términos como antropológico, fantástico antropológico, terror étnico, terrores ancestrales o folclóricos, ellos con este simple término de folk horror, que tiene además esas agradables reminiscencias musicales, han conseguido colocarlo en nuestro imaginario, y a partir de ese momento, del año 2010, en que Mark Gatiss acuña este término de folk horror, pues ha empezado a aparecer una especie de corpus literario y cinematográfico donde se aplica este término para historiar y explicar determinada corriente más o menos subterránea en la historia del cine y la literatura fantástica y de terror del siglo XX. Perfecto, Jesús, yo creo que nos lo has explicado fenomenal. En general, este concepto, ¿cuál es su relación, por ejemplo, con los estudios culturales tan en boga en estos tiempos? ¿Y por qué gira en torno también a ese otro concepto creado por Freud del Heimlich und Heimlich, traducido algo así del alemán como la inquietante extrañeza, donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se torna extraño? Pues efectivamente el tema central del folk horror encaja muy bien en toda una serie de conceptos filosóficos, psicológicos y ocultistas que se relacionan obviamente con lo que es el meollo también de esta especie, de género, o más bien yo prefiero considerar, como decía antes, corriente a lo largo de la historia del género fantástico, ¿no? Se trata de un tipo de terror que acude a las reminiscencias y al regreso de lo ancestral reprimido, ya en sí mismo un término o un concepto muy freudiano, y al hecho de que, que en épocas que no le corresponden, en pleno siglo XX o incluso en el XXI, reaparezcan o pervivan este tipo de creencias paganas, ancestrales, asociadas con ritos tradicionales, con supersticiones, con figuras como las de los brujos y hechiceros, curanderos, etcétera, pero también con los antiguos dioses que están, de alguna manera ocultos o que fueron transformados por el cristianismo en figuras diabólicas, ¿no? De esta manera, el folk horror, evidentemente, encaja muy bien en toda esta corriente de estudios oculturales, en ideas también, pues, como la jauntología de Derrida o la psicogeografía, con también su carga de elementos rurales, de pervivencias en zonas, aisladas, ¿no?, donde se desarrollan muchas de las historias de folk
horror, donde al margen del avance de la tecnología, de la sociedad, en una época pleno siglo XXI de alta tecnología, de comunicaciones inmediatas, de mundo digital, sin embargo, el viajero desprevenido, ¿no?, sobre todo en ciertas películas, puede encontrarse de repente con comunidades cerradas donde se mantienen vivas antiguas tradiciones, ritos y rituales ancestrales que muchas veces implican también pues sacrificios sangrientos, dioses no del todo simpáticos y rituales peligrosos para cualquier, como digo, viajero desprevenido. Pues vemos que todo en cierta manera está relacionado, y comentabas antes que este género cinematográfico se entremezclaba con lo musical y lo literario, y además se iniciaba con 3 películas. Por un lado, El Inquisidor, La Garra de Satán, y la más conocida de ellas, El Hombre de Mimbre, de nuestro querido Christopher Lee. ¿Qué tienen en común estas 3 películas y qué otras tomaron posteriormente el relevo hasta nuestros días? Porque en los últimos años, digamos que tenemos varios ejemplos. Sí, efectivamente. De hecho, estamos viviendo un revival del folk horror, un poco invocado por el propio término acuñado por Mark Gatiss, y de hecho ese es uno de los motivos también de publicar este libro que ha editado la editorial Hermenaute, también en colaboración con la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que es uno de los festivales siempre más atentos a las nuevas tendencias dentro del género. Y es que, como te decía, efectivamente, pues ha reaparecido esta corriente, ha sido rescatada del olvido y está de alguna manera refrescando bastante las carteleras cinematográficas con nuevas aportaciones que, sin embargo, como bien decías, también deben mucho a esas 3 películas que son un poco como si dijéramos la santísima trinidad del folk horror, al menos del folk horror británico, ¿no? Sí. Que son, como decías, El Inquisidor, de Witchfinder General, La Garra de Satán y, sobre todo, evidentemente, de Wicker Man, El Hombre de Mimbre, su primera versión del año 1973. Las 3 tienen en común ser películas británicas realizadas en un periodo de tiempo muy concreto, ¿no?, finales de los años 60, primeros 70, en los que coincide también con el revival de la música folk a través de la cultura y la contracultura hippie, del rescate de la música medieval, de las creencias, el neopaganismo, la Wicca, etcétera, y en todas ellas pues hay varios elementos comunes: desarrollarse en ambientes rurales, como decía antes, que es una de las señas de identidad del género, desarrollarse también pues mostrando ese contraste entre el paganismo que desaparece, la llegada de un cristianismo e incluso de un materialismo que teóricamente aplasta a esos viejos dioses, pero que en realidad no hace sino disfrazarlos de demonios, y estos vuelven, por decirlo de alguna manera, para asustarnos. Y pues también toda una serie de actores y de personajes, directores de fotografía, estudios cinematográficos que en esa época se aproximaron a este género. Indudablemente, de las 3, la que de alguna manera representa lo esencial del folk horror, y de alguna manera es también la que ofrece una estructura narrativa, teórica y práctica que ha sido seguida e imitada hasta la saciedad, hasta hoy mismo, hasta este mismo año, una de las películas de terror de moda y más, digamos, que polémicas entre los aficionados. Midsommar no es sino una revisitación de Wicker Man. Sí. Es, como digo, pues está El Hombre de Mimbre, que realmente tiene la estructura y los personajes icónicos de lo que es el folk horror en su mejor expresión. Sí, desde luego Ari Aster, las 2 últimas películas podríamos decir que tienen alguna reminiscencia, pero desde luego la última, como decías, nos lleva al imaginario, pues bueno, del Hombre de Mimbre, y la verdad es que creo que está bastante bien conseguido. A mí personalmente el remake que se hizo en el 2000, ¿verdad? ¿Fue en el 2000? A primeros... 2003 o 2005. Sí, a primeros del 2000. Sí, no me convenció. Por Nicolas Cage. A mí, obviamente, tampoco me parece a la altura del original, aunque tenía algunas ideas interesantes y un final alternativo que sí está en la edición en Blu-ray, que merece la pena ver. La historia y, digamos, como decía antes, ¿no?, el esqueleto central de Wicker Man es tan potente que es casi imposible hacerlo mal. Si te acoges un poco a la sombra, nunca mejor dicho, de ese hombre de mimbre gigante,
es muy difícil que no resulte un buen producto asustante y fascinante, ¿no? Ahí también es menos conocida quizá la secuela directa de Wicker Man, de Wicker Tree, que el propio Robin Hardy, autor de la primera película, dirigió después precisamente de la película de Nicolas Cage, un poco como para poner los puntos sobre las íes, ¿no? Y es una película muy interesante de Wicker Tree que desarrolla nuevamente todo el tema del neopaganismo y también de la religión como una forma de alienación para mantener a las masas un poco o mucho engañadas y manipularlas, y hecha con mucho humor negro y siguiendo, como ocurría también en la original El hombre de mimbre, muchos de los elementos que presenta un clásico de la antropología como es La rama dorada de George James Fraser. Perfecto. De todas maneras, aprovecho para comentarte, siendo tú un especialista, por ejemplo, la película Hereditary de Ari Aster, ¿tú en cierta manera la incluirías en este contexto del folk horror? Pues casi que no, porque yo creo que Ari Aster toma modelos diferentes para las dos películas, y mientras que en Midsommar toma el modelo de Wicker Man, aunque introduciendo otros elementos más contemporáneos, más propios pues de otros subgéneros como el torture porn o las pelis de digamos, entre comillas, de estudiantes, de adolescentes, pero básicamente fusila la estructura de Wicker Man. En Hereditary lo que hace es coger la estructura más bien de La semilla del diablo y de ese tipo de películas satánicas de los años 70, llevándolas también a su terreno del drama familiar y del drama íntimo, pero más centrándose, digamos, en el tema de la secta satánica y además en un ambiente urbano que siempre también diferencia un poquito el folk horror. No quiere decir que no pueda haber un folk horror urbano, ¿no?, que pueda aparecer esos elementos en la gran ciudad, pero el género tiene tendencia y simpatía por los ambientes rurales, por los pequeños pueblos, por las ciudades aisladas, los escenarios campestres o agrestes, ¿no?, junto al mar, en el bosque, en lo profundo del bosque, que son mucho más afines a esas supervivencias de paganismo y superstición. Pues recomendamos esta Santísima Trinidad. La Garra de Satán y El hombre de mimbre se pueden encontrar en nuestra plataforma amiga de Filmin. No obstante, El Inquisidor, aunque forma parte de esta Santísima Trinidad, se quedaría un poquito descolgadilla, ¿no? En mi opinión, sí. Para los británicos, muchos de ellos tienen muy claro que es parte del folk horror, pero yo creo que es también por un cierto chauvinismo implícito, ¿no? Porque se trata más bien de una película de venganza, una película histórica situada en el marco de las guerras de religión y de la persecución de las brujas en la Inglaterra del siglo XVI, XVII, y realmente casi parece más que tiene la estructura de un western, de una especie de yo digo en el libro pudding western, por hacer un poco la gracia con respecto al espagueti western o el chorizo western. Esto sería un poco un pudding western. Y es cierto que hay elementos que atañen a la brujería, pero es más bien a un poco el lado más político de la brujería, de la persecución de las brujas, de cómo la Inquisición también protestante utiliza ese elemento para hacer poderoso al Estado y para sacar provecho económico, y cómo la superstición pues también se manifiesta en la ignorancia de la gente en una época de intolerancia religiosa, y no tanto a una brujería más pagana, más hundida sus raíces en lo folclórico ancestral, sino más bien, pues como digo, estaría más cerca de ese género también de películas sobre Inquisición, en el cual pues hay tantas obras maestras, ¿no?, como de Los demonios, por ejemplo, de Ken Russell. Y para mí, en ese sentido, sí que se distancia de películas como La Garra de Satán o de Wicker Man, que son más propiamente folk horror. Perfecto. Pues comentabas antes que esta corriente surge pues entre los años 60 y 70. De hecho, no es casual que esta trilogía del folk horror coincida con el surgimiento de la contracultura hippie, neopagana y ocultista. ¿Hasta qué punto están conectadas estas tres películas con el resurgimiento neopagano y ocultista de la Wicca y otros movimientos similares? Pues hombre, yo creo que bastante, sobre todo El hombre de mimbre, aunque también en las otras dos hay estos elementos, sobre todo también en la Garra de Satán, pero de Wicker Man, que se basa además en un guión original de Anthony Shaffer, pero basado a su vez en una novela que es Ritual de David Pinner, que es una novela donde ya se hace un tanto sátira surrealista de esa época de finales de los 60, psicodélica, en la que, bueno, pues todos los personajes de la contracultura oculta
ocultista ya con una rancia raigambre en la cultura británica, pues personajes como Aleister Crowley o Gerald Gardner, sociedades como la Golden Dawn, el Renacimiento celta de principios de siglo, etcétera, reaparecieron también al calor pues de la nueva cultura psicodélica, del descubrimiento de los estados alterados de conciencia inducidos por los estupefacientes, por el consumo de hongos, LSD, etcétera. Todo ese mare magnum, ¿no?, del ocultismo, digamos, contracultural, underground y hippie de la época se refleja en este tipo de películas, y en concreto, como digo, El hombre de mimbre manifiesta muy claramente el enfrentamiento entre esas corrientes neopaganas y una cultura contemporánea más cristiana y materialista que trata, digamos, de separarse y de distanciarse de ellas, ¿no? Pero también avisa de alguna manera, porque no olvidemos que el folk horror es cine de terror, no es cine folky, por decirlo así, no es fantasy, no es el buen rollito Hobbit, sino que más bien avisa de los aspectos oscuros y los aspectos siniestros en que ese retorno a lo pagano y a lo ancestral puede manifestarse en nuestra sociedad, ¿no?, a través también de la violencia y del horror. Uh-huh. De hecho, todo empieza muy bien, pero acaba muy mal. Sí, efectivamente, suele pasar mucho en este tipo de historias. Sí. Exactamente, donde lo idílico y lo terrorífico están prácticamente separados por un matiz muy sutil, ¿no? Y el típico pueblo al que a todos nos gustaría retirarnos, como de película inglesa de la productora Ealing, o como de aquella película tan bonita, ¿no?, de Local Hero, lleno de gente amable y de sonidos así campestres, idílicos y pastorales. En un momento determinado das la vuelta a la esquina del cementerio o penetras en el bosque próximo y se convierte en una auténtica pesadilla paranoica. Uh-huh. Si es que, bueno, algo que tenemos claro es que los escenarios rurales son imprescindibles en este género cinematográfico del folk horror, y vemos que algunas de estas películas han sido inspiradas pues en la isla de Man. Recordemos que esta isla se ubica en el mar de Irlanda, entre Inglaterra, Escocia y Gales, y aunque depende de la corona británica, no pertenece al Reino Unido ni a la Unión Europea. Y curiosamente, pues se desenvuelve pues de una forma autónoma. Además, pues la isla de Man es la meca de los practicantes de las ciencias ocultas, y aunque es un lugar de peregrinación donde los visitantes pueden participar en los ceremoniales, también se sabe de la existencia de muchos otros cultos un tanto secretos. Y es que casi todos los habitantes practican las artes de las ciencias ocultas, y entre sus deidades, pues por ejemplo, se encuentra el carnero de 4 cuernos, deidad de la fertilidad y la vida. Jesús, ¿crees que la realidad supera la ficción? Porque aunque muchas películas han sido inspiradas en esta isla, sorprendentemente no se han rodado allí. ¿Crees que esto es por respeto o por algún tipo de precaución? Yo creo que fundamentalmente es por respeto, y seguramente también porque a las propias autoridades de la isla y a todas las, digamos que, asociaciones, sectas y sociedades ocultistas, neopaganas, wiccanas, etcétera, que proliferan en la isla de Man, no les interesa obviamente proyectar una imagen negativa como la que el cine de terror, folk horror, proyecta de todos estos cultos, ¿no?, y de todas estas historias. Tengamos en cuenta que tanto en El hombre de mimbre como en La garra de Satán, o incluso en películas más recientes como Midsommar, estas nuevas antiguas religiones no aparecen precisamente a una luz muy favorable, sino que dan bastante miedo, y con motivos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la isla de Man, como efectivamente relatabas, es un lugar tradicionalmente asociado a todas estas corrientes desde que en los años 50 se fundara allí el Museo de la Brujería, y no de forma del todo casual, porque efectivamente la isla de Man es un lugar donde se conservan muchas tradiciones paganas célticas que han desaparecido en otras zonas de las islas británicas o del continente. Incluso, si no recuerdo mal, se habla allí un dialecto del gaélico distinto al que se habla en otras partes, el cromagnois, y bueno, hay muchas tradiciones que atañen a antiguos colegios druídicos situados en la isla de Man en la época de la conquista romana. Incluso, si no me equivoco, se hablaba de que era el único lugar donde había un colegio de mujeres druidas o druidesas, lo cual pues es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Todo eso pues condujo
condujo a que en un momento determinado este personaje de Cecil Williamson, que era también director de cine, aunque su cine, por cierto, nada tiene que ver con el folk horror ni con lo fantástico y oculto, sino que hacía comedias y dramas británicos muy clásicos, pero él sí que era una persona profundamente interesada en la antropología y en la brujería, las distintas costumbres, y había reunido una gran colección alrededor de este tema que, bueno, pues fue buscando por Inglaterra o por las Islas Británicas algún lugar donde establecer su propia colección, y al final pues lo encontró en esta isla de Man, donde a día de hoy el museo fundado por él, aunque luego lo abandonara en manos de su amigo, no tan amigo según el momento, Gerald Gardner, pero ahí sigue existiendo este primer y más famoso museo de la brujería, que creo que efectivamente, si no me equivoco también, porque hablo un poco de memoria, es el primero de su género que existió en Europa. Ahora hay muchos de ellos, incluso aquí en España hay algunos museos de brujería en algunas ciudades, recuerdo uno en Segovia, etcétera, pero este es el primero y más antiguo de los que se tiene conocimiento. Sí, bueno, sabemos que él era discípulo del célebre Aleister Crowley y creo que al final acabó sus días en un pueblo inglés, Boscastle, donde también fundó otro museo de la brujería, en el que estuvimos hablando aquí en Mistérica, también muy, muy interesante. Y bueno, pues hablando también un poco de todos los secretos y todas las bondades que tiene la isla de Man, podríamos hablar que es pues uno de los escenarios donde los brujos de este lugar unieron esfuerzos mentales y dirigieron la conocida plegaria como el multitudinario minuto silencioso para que el Imperio Británico soportara los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y no fuera invadido por Hitler. Curiosa esta técnica de contraataque mágico, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que esto pudo ayudar? Hombre, yo tiendo a ser bastante escéptico en estas cuestiones. Creo que, en fin, nunca viene mal el que las energías psíquicas de la gente se concentren en ese tipo de situaciones, en buscar la paz y en intentar evitar los males peores. Me recuerda también a la marcha mágica sobre el Pentágono que llevó a cabo en su día Kenneth Anger, con un montón también de seguidores de la iglesia de Telema en los años 60, sí, para mentalmente también luchar contra la guerra de Vietnam, con éxito también relativo, porque la guerra de Vietnam siguió durante bastantes años a pesar de este esfuerzo psíquico y mágico con K de Crowley y sus seguidores, ¿no? Yo creo que bueno, pues estas cosas tienen indudablemente su gracia, pero no soy lo suficientemente creyente en esas energías psíquicas como para darles mayor crédito. Sí tiene más interés para mí, desde luego, lo que decías al principio, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en una película como The Wicker Man, que se desarrolla en una isla escocesa, donde el noble lord de la isla ha resucitado y reutilizado los viejos ritos paganos, célticos, los rituales de la cosecha, etcétera, sí que para mí se inspira muy claramente en personajes como Cecil Williamson o Gerald Gardner, que un poco cumplieron la misma función en la isla de Man. Pues nada, la isla de Man, un destino ideal para todos esos amantes de la Wicca. Además, yo creo que a la hora de explotar el destino y publicitarlo, pues no se quedan cortos. Lo hablan explícitamente, y desde luego pues es una isla que aparte pues de la pesca, la agricultura, pues viven de esto y hacen muy bien. Mira, ¿qué quieres que te diga? Pues podríamos seguir hablando pues de esta mágica isla y su relación con el folk horror, pero vemos que en lo ancestral, en el cine fantástico, folk horror, editado este año pues por la editorial Hermenaute y en la que te encargas pues del prólogo, de la introducción y la coordinación, Jesús, encontramos también otros temas y lugares. Por ejemplo, la obra se divide en dos. El primero es más temático, en el que se relaciona el folk horror pues con la brujería, la Edad Media, cuentas de hadas, y el segundo más geográfico y cultural, en el que nos adentramos en Inglaterra, Australia, los escenarios polares y, ¿por qué no?, también en España.
Sí, efectivamente, se trata de un libro colectivo, es un libro donde, como en otras ocasiones, he querido contar con algunos de los, en mi opinión, mejores expertos en cine fantástico y de terror de este país, no con todos, obviamente, pero sí con unos cuantos selectos y que además también incluyen entre, pues su pasión, el estudio más o menos antropológico, histórico de estas tradiciones y de estos elementos más ocultistas y paganos en relación con lo cinematográfico. De esa manera, en el libro hay textos, aparte de los míos, obviamente de Marc Corrales, Adolfo Reneo, Iria Barrovale, Kim Newman, un experto británico en cine fantástico y de terror, que también escribe ficción del género y que tuvo la amabilidad de cedernos un estupendo artículo sobre los escenarios británicos, los paisajes británicos tradicionales y rurales en el cine de terror inglés. Antonio José Navarro, Madeleine Watts, una joven escritora australiana radicada en Nueva York, que habla del folclore de los niños perdidos en Australia, relacionándolo con la película Picnic en Hanging Rock, también una magnífica película y novela, Ana Díaz Iriz y Rubén Lardín. Y en efecto, pues casualmente, de alguna manera, el libro, según se iba construyendo, se articuló casi por sí solo, un poco por arte de magia, en dos bloques. Uno primero temático, donde abordamos estos elementos del folk horror constitutivos, pues de los que hablábamos al principio de la charla, y una segunda más geográfica, más de libro de viajes, ya que estamos en vuestro programa, en el que se analizan distintos escenarios, los escenarios británicos, como decía, que analiza Kim Newman, y también Antonio José Navarro, que nos habla de la nueva ola del folk horror británico de estos últimos años, desde el 2010 para acá. Como efectivamente hemos comentado en más de un momento, ha habido un auténtico aluvión de películas de folk horror en todo el mundo, también en películas asiáticas, francesas, etcétera, pero sobre todo en las Islas Británicas. Y luego también los textos, como decía, de Madeleine Watts sobre Australia, de Ana Díaz Iriz sobre el ámbito polar, tanto las leyendas esquimales, inuit, etcétera, como el vacío del Polo Sur, que hemos llenado con un folclore de cuño nuevo de alienígenas, monstruos lovecraftianos, atlantes, nazis ocultos, etcétera. Y finalmente, como decías, también un texto sobre el folk horror en el cine español, ¿no?, a cargo de Rubén Lardín, porque en el cine español, como Las Meigas, también hay folk horror, a verlo, haylo. Y Rubén Lardín pues se ocupa de la un poco ingrata tarea de buscar películas peculiares y de buscar también lo que la tradición, la superstición, la religión popular ha influido en nuestro cine fantástico y de terror. Se me ocurre que hay títulos fundamentales, ¿no?, como El Bosque del Lobo, por ejemplo, con José Luis López Vázquez, que utilizaba muy bien todos los elementos de la superstición y el folclore en las tierras gallegas para contarnos la historia de un lobisome basado a su vez en un caso real. Sí, bueno, algunos casos más tenemos en España, pero mejor que nuestros amigos pues se hagan con esta maravillosa obra, lo ancestral en el cine fantástico folk horror de la editorial Hermenaute. Yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Tienen pues un montón de material gráfico, lo explica todo muy bien con muchos ejemplos. Tengo un listado de películas que no he visto y que tengo que ver, y nada, pues darte la enhorabuena pues por coordinar esta obra, que yo creo que os ha salido redonda. Y como siempre, pues es que es un gusto escucharte y aprender contigo, Jesús. Ha sido maravilloso pues que nos descifraras pues qué se esconde en este género cinematográfico llamado folk horror, y llevarnos de paseo pues por esos inquietantes escenarios rurales en el que no debemos adentrarnos alegremente. Pues nada, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Para mí ha sido un placer como siempre, y lo único decir que, claro, al final siempre estos temas se nos quedan cortos en nuestros libros. Nos hubiera gustado hablar de muchos más elementos y de muchas más culturas, porque el folk horror, pese a ese origen británico, está, como decía, se manifiesta en todas las cinematografías. Hay maravillosos ejemplos en el cine nórdico, incluso se podría hablar de folk horror en referencia a algunos de los clásicos de Ingmar Bergman, como El manantial de la doncella. Hay folk horror en el Extremo Oriente, en el cine japonés, tanto en el clásico, películas como Onibaba, como en el más moderno, el cine coreano, muchísimas cosas que se nos han quedado fuera del tintero, pero que siempre es posible que si los oyentes y los lectores agotan esta edición, pues nos animemos a un nuevo Folk Horror 2, el retorno, donde podríamos hablar sin duda de muchos más temas afines a esa recuperación de las antiguas leyendas y tradiciones como elemento de un Heimlich, elemento de lo
asustante en un cine fantástico actual que bien lo necesita y que lo está aprovechando muy bien. En los próximos meses seguiremos viendo películas de folk horror, igual que este año hemos tenido Bosque Maldito, Midsommar y otras cuantas. Ya se anuncia próximamente una nueva versión de Hansel y Gretel como Gretel y Hansel, supongo que por aquello del empoderamiento femenino, pero que en cualquier caso se anuncia como una revisión terrorífica del cuento infantil. Los cuentos infantiles también tienen mucha relación con el folk horror y en cualquier caso a mí siempre me ha parecido que Hansel y Gretel era un cuento absolutamente terrorífico, así que nos queda mucho folk horror por delante. Pues sí, como casi todos los cuentos de los hermanos Grimm, que están así muy edulcorados, pero realmente sabemos que la tradición oral pues era bastante cruel y cruenta y sangrienta. Pues lo dicho, a ver si os animáis con el segundo volumen, porque se ve que esto del folk horror está en eclosión y nada más que están saliendo títulos y nada, y comentar pues eso, que el libro es una delicia, que hay un montón de relaciones con la literatura, con lo musical y bueno, una delicia. Jesús, un verdadero placer haberte tenido esta noche en Radio Círculo. Te esperamos muy pronto de nuevo para que nos desveles más secretos y curiosidades de otro lugar tan sugerente y cinematográfico como este, aquí en Mistérica Radio Secreta. Hasta la próxima, pues. Hasta el próximo viaje. Estás escuchando Mistérica Radio Secreta. Viajes y lugares con misterio. Aquí, en Radio Círculo. Patrimonio secreto. Y llega ya el momento de la sección Patrimonio Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿A qué lugar nos llevas a visitar esta noche? Buenas noches, Belén. Pues hoy nos vamos a una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1999 y en la que además se esconden numerosos misterios. Nos vamos hasta Rumanía, en concreto a la ciudad medieval de Sighisoara. La verdad es que esta ciudad, pese a ser pequeña en tamaño, pues alberga muchísimos misterios. Si te parece, háblanos sobre este enclave, dónde se encuentra y cuáles son sus principales construcciones. Bueno, pues diríamos que se trata de una ciudad fortificada medieval que está formada por la denominada Ciudadela, que está situada estratégicamente en una colina en el valle de Tárnava, en los Cárpatos transilvanos, y la llamada Ciudad Baja, que está a sus pies. De hecho, es uno de los ejemplos de ciudad medieval amurallada mejor conservados de Europa y el mejor de toda Transilvania. Ha conservado casi intacta la organización de la población con su red de calles y la traza de la ciudad, así como el valor arquitectónico de sus construcciones. Su fundación se debe a la población sajona de origen alemán que colonizó la región en el siglo XIII. Perfecto, Pedro, pues ya estamos ubicados, pero si no me equivoco, esta es la ciudad natal de Vlad Tepes. Pues sí, claro. Sighisoara es el lugar donde nació este personaje en el que se inspiró Bram Stoker para dar forma al vampiro más famoso de toda la historia, que no es otro sino Drácula. Pues venga, cuéntanos su historia. Venga, vamos allá. Pues para ello tenemos que situarnos en los Balcanes, allá por el siglo XV. Hay que tener en cuenta que el Imperio Otomano se hallaba en expansión por todo el suroeste de Europa y había sometido a países como Grecia, Serbia y Bulgaria. Frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados de Rumanía, que eran Valaquia, Moldavia y Transilvania. Vlad III, apodado Tepes, nació en Sighisoara, en Transilvania, en el año 1431, cuando su padre, Vlad II Drácul, rey de Valaquia, se encontraba exiliado en este lugar. Como sabemos, Vlad III pasó por distintas situaciones. Fue en su juventud rehén de los turcos, quienes querían controlar el reino de Valaquia.
cuando su padre fue asesinado por orden del rey de Hungría, fue apoyado por los turcos para ser rey de Valaquia, y en 1456 volvió al trono, y aquí empezó su terrorífica leyenda. Se pasó al lado cristiano y comenzó una auténtica cruzada contra los turcos. En la campaña de 1462, Vlad atravesó el Danubio para saquear a los turcos que estaban en Hungría. Al vencer, envió nada más y nada menos que al rey húngaro 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que él le decía que había matado a un total de 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemaron en sus casas. Ya está bien, ¿eh? Tela, ¿verdad? Y por eso su sobrenombre de El Empalador, como vamos a ver. Y es que la leyenda presentaba a Vlad III como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Madre mía, es que menudo personaje. Otros tiempos, Pedro, otros tiempos. Bueno, pues vamos a hacer un poco de recapitulación. Mira, en sus 3 periodos de gobierno, que en total suman unos 7 años como mucho, ejecutó nada más y nada menos que a 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento que mencionaba antes, y de ahí su apodo Vlad Tepes, que quiere decir en castellano Vlad el Empalador. El edificio donde nació, ya nos vamos a Sighisoara, está en una esquina en la plaza principal de la ciudad y su lugar de nacimiento está ubicado en el primer piso, actualmente un restaurante que ha optado por decorar de una forma bastante poco seria estas estancias con muñecos de cartón piedra, arañas, ataúdes e incluso cuentan con un actor que simula ser el vampiro levantándose de la tumba. Vamos. Pero bueno, ya si nos subimos al segundo piso, sin embargo, aquí está el Museo de la Tortura, vinculado al Museo de la ciudad de Sighisoara, donde podemos ver algunos instrumentos de la época relacionados con estas terribles prácticas. Pues ya sabemos dónde encontrar el lugar de nacimiento de Vlad Tepes, pero ¿qué otros lugares podemos encontrar en esta ciudad? Bueno, este que te voy a contar seguro que les va a gustar a nuestros oyentes. Mira, para ello tenemos que irnos al centro de la ciudadela, justo enfrente de la casa de Vlad Tepes. Allí nos encontramos con la llamada Iglesia Monasterio, una de las 2 más importantes de la localidad y originalmente construida con la fundación de la ciudad en el siglo XIII. Allí se encuentra una enigmática pintura en la que se ha querido ver una representación del paisaje bíblico de la rueda de Ezequiel. Si nos fijamos bien en este lienzo, tenemos representada la ciudad de Sighisoara y con la iglesia monasterio en el centro. Sobre ella hay un extraño objeto que está cayendo desde los cielos. Se trata de una forma ovalada de color metálico en cuya superficie se pueden observar una especie de líneas en espiral. También observamos humo en su parte superior, lo que haría referencia a que estaría cayendo en picado hacia el techo de la iglesia. Esta obra artística del siglo XVII ha suscitado una gran controversia, pues hay quien habla de que este objeto que cae podría ser una suerte de ovni que habría caído sobre la ciudad en aquella época. Tal ha sido la polémica que el cuadro ha sido retirado de la vista de los visitantes y se encuentra actualmente en una dependencia cerrada y sin ninguna protección, lo que demuestra el desinterés por esta obra. Además de este cuadro, en el interior de la iglesia hay algunas extrañas representaciones de objetos de color metálico con forma de elipse formando figuras como el triángulo trinitario. No sabemos la verdad qué es lo que pasó en Sighisoara en esa época, pero de lo que no cabe duda es que inspiró a los feligreses de la ciudad a llevar a cabo algunas representaciones de este extrañísimo fenómeno. Bueno, comentar que tuvimos la oportunidad en nuestra visita allí de ver in situ pues este cuadro y es realmente intrigante. Consejos a aquellos que vayáis por allá, os recomendamos que insistáis a los cuidadores de la iglesia que aunque no os permitan fotografiar la obra, al menos tengáis la posibilidad de ver directamente pues este lienzo, ya que merece mucho la pena, ¿no, Pedro? Hombre, es que, bueno, y solo verlo lleno de polvo y allí oculto, bueno, hubo casi, pero casi que sobornar a los cuidadores de la iglesia. Es difícil, ya os decimos que es difícil verlo y nosotros tuvimos que ser pues bastante pesados. Sí, pero lo conseguimos al final. Bueno, pues si te parece vamos a seguir el camino. Vale, perfecto. Pues nada, continuamos el itinerario por Sighisoara. ¿Cuál es la siguiente parada, Pedro? Pues ahora nos vamos hasta la llamada Iglesia de la Colina, la cual está considerada como la más importante de la ciudad. Y se trata de una iglesia evangélica dedicada a San Nicolás y que recibe su nombre por estar en el enclave más alto de la ciudad.
No se sabe muy bien el origen de su construcción, aunque los registros nos hablan de que fue construida en estilo gótico entre los años 1345 y 1525. Parece ser que hubo una torre anterior fechada en el siglo XIII. Esta iglesia tiene la particularidad de conservar en gran medida su pintura mural de época gótica, lo cual es en sí todo un tesoro que yo recomiendo a todos contemplar. Pero si nos fijamos bien en la primera estancia de la iglesia, en su muro frontal, y nos centramos en el lado derecho, encontraremos una imagen sorprendente. Allí está representada una Trinidad trifacial, que se trata, como ya saben nuestros oyentes, de una extraña representación de la Santísima Trinidad con una sola cabeza y 3 rostros en uno. Si lo recordáis, ya hablamos en la segunda temporada del programa de una representación de este tipo que tenemos en el monasterio de Tulebras, en Navarra. Lo cierto es que esta representación fue prohibida por la Iglesia Católica en el siglo XVII al ser considerada una representación monstruosa. Con los mandatos de los papas Urbano VIII en el siglo XVII y Benedicto XIV en el siglo XVIII, se destruyeron la mayoría de estas representaciones, con lo cual las que quedan son casi testimoniales. Y es que este tipo de representación de la Trinidad parece ser originaria del norte de Francia en el siglo XIII, donde se habrían copiado figuraciones de los dioses célticos con 3 rostros y una sola cabeza, pero por desgracia la Trinidad trifacial de Sigishoara está en muy mal estado de conservación y poco podemos verla en su esplendor. Por último, comentar que en esta zona de Rumanía, cerca de Brasov, hay toda una serie de iglesias ortodoxas que contienen representaciones bizantinas de la Trinidad trifacial. Pues algunos otros enclaves que nos recomiendes visitar en nuestra visita por Sigishoara. Pues vamos a mencionar algunos más, si te parece. Mira, según bajamos de la iglesia de la colina, en su parte trasera hay un cementerio. Y si nos fijamos en sus lápidas, veremos en muchas de ellas el delta masónico o el compás y la escuadra, que son símbolos todos ellos de la masonería. Esto nos indica que la ciudad ha estado habitada por iniciados en esta sociedad secreta o discreta. Muy bien. Y ya si vamos a salir de la ciudad, justo a la izquierda de la puerta de acceso tenemos el museo, el propio museo de la ciudad, situado en una torre. Allí hay vestigios que nos señalan la presencia de pueblos prehistóricos en este enclave, así como un emplazamiento romano que pudo ser la base de la ciudad medieval. Solo a modo de curiosidad, citar que allí encontramos un altar al dios Mitra, una deidad mistérica de la que también hemos hablado en alguna que otra ocasión aquí en Mistérica Radio Secreta, como es el caso de nuestro Mita de Cabra en la ciudad de Córdoba. Pues muchas gracias, Pedro, por este recorrido por la ciudad medieval de Sigishoara. Recomendar que hay varias entradas sobre Sigishoara y sobre algunos enclaves de Rumanía en nuestra aplicación de lugares misteriosos con el mapa geolocalizado, donde, por ejemplo, podréis ver pues numerosas fotos pues de ese extraño lienzo de la rueda de Ezequiel o lo que Dios quiera que sea. Sí, la Trinidad trifacial también la pueden ver. Pues te esperamos la semana que viene para que nos sigas desvelando pues esos lugares secretos aquí en tu sección Patrimonio Secreto, no sin antes recordar a nuestros oyentes que pueden seguir todas tus actividades y descargar todas tus secciones a través de la web pedroortega.info. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. ¿Conoces el tarot de Manteña? Se trata de una baraja muy especial, creada en el Renacimiento y llena de misterio. Reúne en sus 50 cartas un compendio de sabiduría y magia a partes iguales. Allí nos encontramos con los rangos del hombre, Apolo y las musas, los saberes, las virtudes y los planetas configurados como un juego de carácter iniciático. Si quieres descubrir las claves ocultas de este mazo de cartas, Pedro Ortega te las revela en este libro, El tarot de Manteña y la sabiduría arcana del Renacimiento, publicado por Ediciones Mistérica, a la venta en Amazon y en mistérica.net. Agenda secreta.
Y llega ya el momento de nuestra agenda secreta y comenzamos la sección, cómo no, con una recomendación literaria. ¿Qué título nos traes en esta ocasión, Pedro? Buenas de nuevo, Belén. En esta ocasión vamos a hablar de magia, pero no de una magia cualquiera, sino de una serie de prácticas ancestrales que se dieron nada más y nada menos que en Islandia. El libro del que vamos a hablar se llama Magia islandesa, secretos prácticos de los grimorios nórdicos, de Stephen E. Flowers, publicado por Ediciones Obelisco. Ya veo que te has decantado por uno de los temas que más te gustan, ¿sí? Seguro que por ahí anda la magia rúnica, que tanto te apasiona, y otros temas. Sí que hay un poquito de magia nórdica, pero en realidad el tema que trata el libro a fondo es el de los grimorios, que se van a dar a partir de los siglos XVI y XVII, así que no son tanto runas como grimorios ya de la Edad Moderna. Bueno, muy interesante. Pues danos más detalles y ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, de esta obra? Pues el libro tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera está dedicada a lo que es la historia de la magia en Islandia, donde se diferencian tres periodos. En primer lugar, la era precristiana, donde la magia era fundamentalmente rúnica, como comentábamos antes. Después, el periodo católico, donde hubo un cierto declive en la magia y se fundió con las creencias cristianas, pero siempre desde un punto de vista sincrético. Y por último, el periodo protestante, donde de nuevo volvió a tomar auge la magia, esta vez a través de grimorios o libros de magia, de los cuales el más importante es el llamado Galdrabok. La segunda parte del libro está dedicada a la práctica de la magia islandesa. Aquí ya nos vamos a encontrar todos los elementos que entran en juego para llevar adelante nuestros propios hechizos, siempre inspirados en los preceptos de los grimorios nórdicos. Yo personalmente me quedo con la primera parte, pues es uno de los primeros libros traducidos al castellano que tratan este tema tan desconocido y creo que supone una importante aportación. Por último, mencionar que el libro está prologado por Michael Moynihan, escritor, traductor y músico, conocido por su bestseller independiente Los Señores del Caos, sobre el black metal en Noruega y sus terribles derivas que culminaron incluso en asesinato. Pero dejamos este otro libro, si te parece, Belén, para otra agenda secreta. Así lo hacemos, Pedro, que ya veo que tienes una buena cantidad de obras por recomendar, así que esperamos más títulos por tu parte la próxima semana. Cuenta con ello. Pero vamos ya con otra recomendación, esta vez relacionada con uno de los grandes tesoros del Antiguo Egipto que podremos ver pues aquí en Madrid. ¿Qué propuesta nos haces esta semana? Bueno, pues traigo de nuevo una exposición que lleva por título Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que tiene lugar en IFEMA, en Madrid, y que estará abierta al público hasta el 19 de abril del año 2020. Allí nos vamos a encontrar una recreación de la cámara de este faraón tal y como la descubrió Howard Carter en el año 1922. Recordemos que Tutankamón fue el último faraón de la dinastía 18 inaugurada por Akenatón y que supuso un cambio religioso importante, ya que se pasó a una especie de monoteísmo en el que se veneraba únicamente al dios Sol Atón. Pero si por algo ha saltado a la fama Tutankamón, no fue por su reinado, sino por el hallazgo de su tumba, que no fue expoliada y cuyo descubrimiento fue uno de los grandes hitos de la arqueología, comparable al hallazgo de Troya por parte de Schliemann. En la exposición vamos a poder ver más de 1000 objetos hallados en las cámaras funerarias, pero sin duda el más destacable es la famosa máscara de oro, una de las joyas más preciadas desde la antigüedad hasta nuestros días. La exposición estará abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 9:30 de la noche y las entradas generales cuestan 15 euros. Vamos, que se trata de una exposición que no nos podemos perder. Pues apuntamos también esta recomendación y vamos ya con nuestra nueva entrada de la aplicación web mistérica.net/lugares, una página que os invitamos a visitar, pues allí podréis encontrar un mapa con muchísimos lugares misteriosos geolocalizados. ¿Hasta dónde nos vamos esta noche? Pues esta noche nos trasladamos hasta Dinamarca para conocer un importante hallazgo arqueológico relacionado con los vikingos. En el año 1930 se encontraron en Dinamarca 4 fortalezas vikingas llamadas Trelleborg. Aquel hallazgo reveló a los investigadores que estos supuestos bárbaros dominaban tecnologías avanzadas y sus sociedades resultaban ser más complejas de lo que en un principio se pensaba. Ahora, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, ha encontrado las ruinas de un nuevo Trelleborg en el este del país escandinavo. Para ello, emplearon un sistema de mapeo en 3D de alta resolución llamado LIDAR. El descubrimiento se ha publicado en la revista Antiquity y se trata del primer enclave de este tipo que se ha localizado después de 6 décadas.
La forma del monumento, al que llamaron Borgring, dibuja un círculo perfecto de 144 metros de diámetro según el estudio. Tenía 4 puertas principales que se entrecruzaban, pavimentadas por caminos de madera. La construcción fue erigida entre el año 970 y 980, según las estimaciones. Por esta razón se cree que fue ordenada a construir durante el reinado del famoso rey danés Harald Bluetooth Gormson, al cual se le atribuye la conversión al cristianismo de su pueblo y 11 siglos más tarde el nombre de la tecnología Bluetooth, cuyo logo está formado por una runa vikinga. Vaya, esto no lo sabía yo. Pues es una curiosidad que traigo aquí a colación. Bueno, y mencionar también que los arqueólogos han encontrado restos que les permiten hacerse una idea de cómo era la vida de aquellos hombres, mujeres y niños dentro de este espacio. Asimismo, desenterraron joyas y un bonito estuche de carpintería completo y muy bien conservado que contenía planos y cinceles. Y bueno, comentar también que los científicos creen que los escandinavos copiaron de los anglosajones la forma circular con la que construían estos emplazamientos. De hecho, aprendieron muchas cosas de sus vecinos que les ayudaron a convertirse en una sociedad avanzada. Y por último, señalar que Harald Bluetooth fue el primer rey escandinavo en utilizar monedas en su país, instaurando una economía monetaria, pues previamente los vikingos utilizaban lingotes de plata como medio de cambio. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro, por tus recomendaciones de esta noche, y llega ya el momento de despedirnos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en misterica.net o en los audioquioscos de iTunes, iVoox, Spotify y Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos escuchamos aquí en Radio Círculo, donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!